Compañeras, empezamos, si os parece, la siguiente mesa. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer en representación de UGT Servicios Públicos de Madrid el poder participar en este curso de verano del Escorial, de la Complutense, que bueno, lleváis haciendo desde UGT Madrid ya bastantes años. Y bueno, pues es un reto siempre estar aquí, pero también es un orgullo compartir con vosotras y con vosotros estos días, ¿no? Enriquece en lo personal y por supuesto en lo sindical para lo que es nuestra tarea de día a día de negociación y de estar en los diferentes ámbitos. Es cierto que la mesa esta, la ponencia en la que Leticia nos va a hablar y nos va a exponer, se llama Soluciones a las brechas entre mujeres y hombres. Creo que se acopla un poquito por ahí, no sé si es de... pero bueno, espero que se me entienda bien. Es cierto que el nombre de esta ponencia lo que nos hace pensar es que la brecha, como se ha dicho, no es solamente una brecha salarial. Empezamos a experimentar y a sufrir la brecha a partir de la formación académica, como ha comentado Cristina. Es cierto que desde niñas se participa en la misma medida y en la misma proporción en todos los conocimientos, pero según se van haciendo mayores, la mayoría de las chicas tienden a estudios de humanidades y la mayoría de los chicos tienden a estudios tecnológicos, lo que se dice, como bien han mencionado, la formación STEM. Pues por desgracia, sabemos la experiencia luego en el ámbito laboral que todas las profesiones vinculadas con los cuidados son profesiones peor consideradas, peor retribuidas y que eso al final revierte en unas peores condiciones salariales y porque al final todos los trabajos no se pagan de la misma forma. Se ha dicho y lo repetimos en el sindicato que todos los trabajos deberían de pagarse trabajos de igual valor, trabajo de igual salario, pero por desgracia no es así. Entonces, a partir de aquí, lo importante es diferenciando cuál es el origen y detectando, cuál es el origen, saber en la situación que estamos y para eso, pues entiendo que Leticia nos va a trasladar todo este conocimiento. Os voy a hacer una breve presentación de ella. Ella realizó sus estudios en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo. Profesionalmente la avalan 25 años en el sector, ya 18 en el ámbito sindical, liderando diversos proyectos. Está especializada en negociación colectiva, tanto planes de igualdad como convenios colectivos en el propio sector de la hostelería. Y yo creo que sin más, lo importante es que Leticia nos transmitas esa experiencia, esos conocimientos y que nos ayude a ir tomando nota de cuáles son las pautas para, como dice el título de la ponencia, dar solución a la brecha entre mujeres y hombres. Pues, ¿me oís? Sí, ¿no? Muchas gracias, Rosa. Gracias por tu presentación. Gracias a todos y todas por estar aquí, por tener la oportunidad. Para mí es la primera vez, esta primera experiencia. Efectivamente, en el cargo como secretaria de Igualdad y Políticas Sindicales llevo desde marzo. Y además es la primera vez que... Ay, epa. Oli, oli. Ali, ali. ¿Ya? ¿Ya? No. ¿Aquí? ¿No? ¿Ahí? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Pues aquí ya sí, ¿no? ¿Aquí? Vale. Bueno, como iba diciendo, pues que para mí además, efectivamente, la primera experiencia que tengo formando parte de una ejecutiva y para mí ha sido, pues la verdad, que un placer y un honor que mi organización sindical me haya tenido presente para formar parte y bueno, pues poder seguir creciendo y desarrollándome, ¿no? en todos estos años que he tenido de trabajo y en el ámbito sindical, que comencé pues como delegada, efectivamente, como decía Cristina, ¿no? donde partimos y donde nacimos todos es de un centro de trabajo, de donde te eligen las personas trabajadoras
y a partir de ahí pues la involucración o las ganas que tú tengas también de crecer, de desarrollarte y sobre todo también pues de la oportunidad que te dé la organización donde estés y bueno, pues en este caso la verdad que estoy muy agradecida con ello. Gracias Isabel por organizarnos todo esto, que sé que has tenido una larga tarea, trabajo y has estado ahí a tope con todo. Y bueno, pues con ello no me dilato más, voy a daros traslado ¿vale? Y a explicaros pues un poquito pues el trabajo que he preparado un poco en esa línea. Y bueno, pues creo que nos lo explicaba muy bien Rosa, ¿no? Una de las cosas que nos decía que efectivamente pues muchas veces en el ámbito sindical siempre trabajamos más lo que es el aspecto de las brechas salariales, ¿no? Pero efectivamente las brechas no pasan solo por eso. Creo que también es fundamental que partamos desde la idea clara qué es la brecha, ¿no? La brecha es cuando existe una desigualdad, efectivamente un desequilibrio entre hombres y mujeres desde género. Y en ese aspecto pues tenemos diversas brechas en el ámbito del mercado laboral, tenemos brechas en la educación, tenemos brechas digitales, tenemos brecha de cuidados, tenemos brecha salarial, brecha de participación política y tenemos una brecha también de la parte económica y otra parte de la dirección de empresas. En ese aspecto, efectivamente, tocando todos los palos, tenemos diferentes situaciones que nos hacen ver datos que tenemos, efectivamente, que quiero transmitiros, que nos dice que las mujeres presentan mayores dificultades en el acceso del mercado laboral y en la permanencia. Tenemos menor porcentaje de población activa, un 59,7% de la tasa de actividad frente a la femenina frente al 68,6% de la actividad masculina. Un menor porcentaje de población ocupada, un 51,6% frente a un 61,5% de la tasa de empleo masculina y una mayor tasa de desempleo. Las mujeres mantienen una tasa de paro del 13,4% frente al 10,3% en el caso de los hombres. Las mujeres sufren además mayor precariedad laboral en el empleo, mayor porcentaje de contratación temporal, mayor porcentaje de contratos a tiempo parcial. Las mujeres se concentran en los sectores de peor remuneración. Como íbamos diciendo, efectivamente, los datos no es que nos los inventemos, sino que efectivamente son datos que están buscados y que están analizados, donde nos dan esa referencia y que por eso también en el aspecto laboral, que sindicalmente es donde tenemos nosotros ese personaje o esa presencia más fuerte, es donde trabajamos luego, que es lo que haré hincapié y querré explicaros y desarrollaros, ¿no? En qué consisten los planes de igualdad, que digamos que es algo que ahora está, digamos, como que sería una palabra de auge, ¿no? En la presencia, porque bueno, pues parece que hasta ahora lo único que nos regía dentro del ámbito y de nuestro marco laboral eran los convenios colectivos y en este caso pues ahora tenemos otra parte dentro de la negociación colectiva y está registrada como tal, que son los planes de igualdad, ¿no? En ese aspecto, como os explicaba, esa era la brecha, la parte de lo que tenemos de la brecha laboral, pero tenemos también la brecha de la educación, ¿no? Rosa nos comentaba antes que efectivamente la base más principal, primaria, es la parte de la base de la educación, ¿no? La brecha educacional, partimos de un tema de los estereotipos. Una de las situaciones, por eso luego se crean las brechas, porque de donde nacemos y de donde nos educamos es como así luego va surgiendo y se va desarrollando todo el resto. Es fundamental y es importante que dentro de nuestro ámbito de educación, los estereotipos nazcamos sin ellos, o sea, que no nos marquen como hombres o como mujeres, sino que en este caso tengamos igualmente la educación, ¿no? Decíamos anteriormente, o las compañeras nos explicaban, que es verdad, o sea, es decir, si no lo hacemos o partimos desde nuestras casas, desde nuestros hogares, desde donde nos empujen y nos expliquen y efectivamente que un hombre y una mujer puede realizar igualmente, efectivamente, las tareas del hogar, las tareas de casa, las tareas de cuidados, ¿no? Porque parece que efectivamente nos educan y nos llevan a que los cuidados solo tienen que ir en relación y en referencia a las mujeres. Y en este caso, efectivamente, el cuidar puede ser cualquiera, puede ser hombre o mujer quien haga su realización de cuidados. Por lo tanto, es fundamental que cojamos esa conciencia y esa sensibilización desde nuestra parte, porque una de las cuestiones, yo siempre digo, mucho sirve y efectivamente vamos luego sembrando nuestras semillas día a día en nuestro ámbito laboral, pero si desde casa no cambiamos o no redirigimos esas situaciones, no evolucionamos, ¿no? En ese aspecto. Hay mujeres o personas también que lo tenemos muy concreto, lo tenemos muy claro, pero seguimos obedeciendo a una situación, a un patriarcado y a una sociedad machista. Y aunque parece que efectivamente la situación se está eliminando, está persiguiéndonos, persiste,
como decía Cristina antes, nos matan por ser mujeres, y eso es algo que también desde donde nace es desde la educación. De ahí también trasladaros pues toda la parte de la brecha de cuidados. Una de las situaciones que sufrimos más efectivamente es esa situación. Los cuidados siempre van relacionados y correspondidos a las mujeres. Cuando estamos en el ámbito, tanto nuestro ámbito desde nacimiento, ya empezamos cuidando, nos cuidan, luego seguimos también teniendo siempre ese protagonismo. Cuando llegamos al ámbito luego ya de crecer, cuando nos estamos ya desarrollando también, que viene la parte de educación también un poco de nuestro desarrollo, también tomamos siempre el tener estudios relacionados y referentes a los cuidados. Las mujeres, el porcentaje más elevado que tienen en todo el aspecto de su desarrollo profesional y educativo dentro del ámbito de desarrollo, está todo relacionado siempre con el tema de cuidados. Somos cuidados para enfermería, todos los sectores. Hasta el otro día analizábamos datos como eran en relación, por ejemplo, al tema de las mujeres veterinarias. Pues porque también, o sea, es decir, dentro que además son los sectores peores pagados y peores remunerados. Y las mujeres siguen teniendo tendencia a coger esos puestos o esos estudios relacionados a la parte de cuidados. Y esa parte tenemos también que evolucionarla, hay que cambiarla y hay que redirigirla y hay que tenerla presente. Porque además, si hoy estamos aquí analizando toda la situación de las mujeres de futuro, toda la parte de la situación de la digitalización, que no me sale la palabra, una de las cosas que nos lleva y nos sucede es que efectivamente, si nosotros en ese aspecto no hacemos, también ponemos acciones positivas para cambiar y podernos introducir dentro del mercado y cambiar dónde ir nuestros estudios profesionales, pues nos iremos quedando otra vez cada vez atrás y siempre va a haber un gran desequilibrio. En la parte también que tenemos dentro de esa brecha, ¿no? Decíamos, de la participación política, ¿no? Creo que somos el ejemplo más claro dentro de las organizaciones, como también en este caso las organizaciones sindicales. Pues una de las situaciones que también se sufre efectivamente es que los puestos en este caso están ocupados en su mayoría por hombres. Hay un gran desequilibrio, aunque se ha ido cambiando, se han ido evolucionando. Los partidos políticos, que efectivamente los partidos políticos de izquierdas tienen una situación de datos donde avalan que han ido incrementando e incorporando las cuotas, y entonces lo que ha hecho ha sido que efectivamente la mujer ya tenga más visibilidad dentro del mercado político y pueda tener presencia, así como nosotros también en nuestro sindicato, dentro de las ejecutivas, que ya también se tiene presente el que haya paridad y que podamos estar presentes. Pero en cambio, si os doy datos que tengamos de los partidos políticos de derechas, la situación que tiene es relevante y efectivamente son los hombres los que ocupan más esos puestos que las mujeres. Por eso, una de las cuestiones que es fundamental, ¿no? Y para nosotros ha sido dentro de nuestro ámbito laboral, ¿no? Dentro de nuestro ámbito sindical, pues una de las cuestiones que efectivamente para poder que esas brechas se vayan eliminando y poder ir, que vamos, creo que además nunca las llegaremos a eliminar, porque una de las situaciones que está clara también es que ya después del tiempo que llevamos en el mercado, la cuestión salarial, lo que nos sucede es que las pensiones siempre nos superarán, también seguiremos teniendo esa brecha, ¿vale? La situación siempre, ya las cotizaciones van por delante, la de los hombres que las de las mujeres, y por tanto también lo que nos llevará es que efectivamente no podremos alcanzar y que seguirá existiendo esa diferencia. Pero sí que está claro que es fundamental y es importante y hay que poner medidas a ello y que poner medidas de soluciones, ¿no? En el año 2007, en marzo, salió la Ley Orgánica de la Igualdad, donde ya planteaba, y esa ley nos ponía encima de la mesa, que las empresas de más de 250 trabajadores tenían que tener planes de igualdad. Eso conllevó ya en su momento, efectivamente, además en este caso sí que ponía que se trasladaba, en este caso se decía dentro de esa ley, que se le daba, que siempre se recomendaba el poder negociar y realizar esos planes con los sindicatos, ¿no? Con la parte social, donde hubiese comités de empresa o secciones sindicales. En este caso, pues efectivamente hubo empresas del mercado de más de 250 trabajadores y trabajadoras que se pusieron en marcha y nos hicieron partícipes de poder participar en esas negociaciones. Pero sí que es cierto que bueno, pues se realizaron esos planes, fueron una batería grande de medidas de acción positiva. Dentro de los planes de igualdad hay que hacer un diagnóstico, como antes hacía referencia a Cristina,
Y bueno, pues sí que efectivamente no estaban todas las medidas de, digamos, dentro del diagnóstico, dentro de un diagnóstico de un plan de igualdad, lo que se solicita y que se pide son datos a la empresa. Se les hace totalmente, es una auditoría totalmente interna, absolutamente dentro de un departamento de recursos humanos que ocupa o que da lugar absolutamente a todos los... tienes que analizar y diagnosticar desde el acceso a la compañía, cómo se accede para poder entrar en una empresa, cómo se contrata, cómo es el sistema de contratación de esa empresa, cómo es el sistema de selección, ¿vale? En ese caso se les pide y se les diagnostica que nos presenten efectivamente pues, de qué forma, cuántas hombres y mujeres pueden entrar en esas vacantes, ¿no? Cómo acceden al mundo laboral. Se diagnostica efectivamente la selección de personal hasta las entrevistas, ¿no? Porque eso no hace muchos años, o sea, yo recuerdo perfectamente y os digo que no hace tanto, pues te preguntaban cuando eres mujer si tenías la idea de tener hijos, de cuántos hijos ibas a tener, si estabas casada, y preguntas absolutamente, efectivamente, sin ningún respeto de cómo ser mujer, que parecía que efectivamente si ya por ser mujer te ibas a quedar embarazada, pues ya lo que te iba a suceder que entonces efectivamente te iban a limitar del mercado laboral y que ya no te iban a permitir el poder acceder dentro de esa compañía porque ibas a suponerles en un tiempo determinado el que entonces te tuvieras que dar de baja por maternidad. Por suerte las cosas han ido evolucionando, se han ido poniendo también, por eso la verdad que gracias a la ley también que se ha incorporado, ¿no? De poder que ya también el permiso de paternidad también lo disfruten los hombres, pues nos ha ido ayudando a que vayamos evolucionando. En ese aspecto, como os decía, pues ese primer momento fue el año 2007. Desde ahí, lo que nos ha llevado ahora, que es lo que hablábamos anteriormente, han salido dos reales decreto, el 901/2020 y 902/2020, donde ya sí que es de causa obligatoria los planes de igualdad en el ámbito laboral y en el ámbito de las empresas. En este caso, ha pasado y se ha registrado que son convenios colectivos, o sea, la negociación se lleva igual. El convenio colectivo, sabéis que cuando se negocia tiene que ser firmado por la representación social y además en ese caso se registra en el RESCOM, ¿vale? Pues a día de hoy en este caso tenemos los planes de igualdad, han pasado a ser igualmente parte de la negociación colectiva. Con una diferencia que en este caso además las empresas que son las empresas que tienen más de 50 trabajadores, para poder realizar en ese aspecto ese plan de igualdad, se tienen que poner en contacto con las organizaciones sindicales y tengan o no tengan representación, ¿no? Que para eso tenemos un importante sitio y lugar, creo que además nos da una fuerza absoluta, porque efectivamente antiguamente lo que les hacía era que les dejaba libremente el acordar o no acordar con la parte social. En este caso, es decir, si tienen comités de empresa o si tienen representación en la empresa, se sentarán con la representación. Nos puede dar el caso que haya representación dentro de esa empresa, pero centros que no lo tengan, y por tanto serán llamados los sindicatos más representativos de este país, que en este caso somos UGT y Comisiones Obreras. Por lo tanto, tenemos un protagonismo absoluto, es importante. Nosotros independientemente siempre, oye, en ese aspecto lo decimos y lo recomendamos, y como consideramos que dentro del ámbito laboral deberían de tener, todas las empresas tendrían que tener representación, porque sería lo razonable, porque al final donde hay representación, los trabajadores y trabajadoras, ya no solo en la palabra del concepto de la representación, sino que están informados, están asesorados y pueden tener absolutamente todo el servicio y el conocimiento de lo que va sucediendo en el interno de su empresa, como el tener el conocimiento de lo que pasa a nivel organizativo dentro de los sindicatos, para poder saber y poder así desarrollar y poder proteger y representar a las personas. En este caso, nos ha dado, pues eso, estos dos reales decretos nos han dado un protagonismo absoluto a la representación sindical, donde estamos absolutamente en todas las mesas. Es cierto que una de las cuestiones que nos está pasando es que estamos también en un desbordamiento, ¿no? Cristina nos daba los datos de las empresas antes, ¿no? Decía, pues ahora las empresas de más de 50 trabajadores pueden tener, tienen que tener, planes de igualdad, pero lo que les está sucediendo es que han llegado pues únicamente, ¿cuánto era el dato que nos habías dado, Cristina? Alrededor de, nos dabas un dato bajo, ¿verdad? 27. Efectivamente. Por lo tanto, tener presente que lo que nos sucede es una cuestión
que también hay que hacérselo mirar y es una cuestión de que yo siempre creo que en estas cosas tenemos que ser responsables. Estamos desbordados y desbordadas en ese aspecto a la hora de la negociación colectiva. Se nos está llamando a las mesas y efectivamente pues, del desbordamiento de trabajo que estamos teniendo no estamos teniendo toda la representación que quisiéramos tener y entonces eso está también llevándonos a que vayamos con una lentitud al poder estar presentes, que entiendo también que en este caso pues, puede repercutir también al aspecto de los empresarios y empresarias. Pero sí que es cierto que también no nos han dotado de medios, se nos ha puesto en esa situación y una de las cuestiones que estamos reivindicando continuamente es el poder tener medios para poder preparar, formar a las personas y poder estar presentes en todas esas mesas. Pues como os decía, ¿no? Entonces lo que nos ha llevado efectivamente en ese aspecto los dos reales decretos es hacer totalmente un diagnóstico de situación, a poder analizar las brechas dentro de todo el departamento, a los accesos, a la contratación, a la selección, a la clasificación profesional. Es una cuestión que nos está viniendo también muy bien y que creo que también desde la parte sindical nos está haciendo el hacernos un diagnóstico a nosotros mismos, porque dentro de la clasificación profesional, ahí es donde cuando luego tocamos todas las categorías y demás, nos llevan y nos hacen mucha referencia y lo tenemos que hacer así, porque al final, cuando haces un plan de igualdad, lo que tienes también que analizar es el convenio colectivo que le representa a esa empresa y eso también pues, nos hace efectivamente el darnos cuenta y el diagnosticarnos en interno. Creo que nos está dando, creo que la oportunidad está siendo brillante, porque es verdad que en este caso la negociación colectiva nos cerramos y nos bloqueamos mucho, que cuando nos sentamos a negociar un convenio colectivo, lo que nos parece que lo único que es importante es una cuestión de salarios y la cuestión de la jornada y cómo se distribuye esa jornada. Bueno, pues lo que nos está haciendo esto es analizar verdaderamente desde arriba a abajo, no solo lo que es la parte diagnosticada de este aspecto, sino también los convenios colectivos, de cómo estamos negociando esos convenios colectivos, qué perspectiva de género están teniendo esos convenios colectivos, qué clasificación profesional, qué categorías, qué salarios están teniendo esos convenios y a diagnosticar absolutamente tanto en el externo como en el interno también desde nuestra propia organización. Otra de las cuestiones que analizamos dentro de un plan de igualdad es la parte de formación. La parte de formación es fundamental porque efectivamente nos hace analizar si la formación se está realizando dentro de la jornada, ¿no? Cristina también antes hacía ese apunte. Una de las cuestiones que siempre la representación sindical plantea y pone en sus mesas y en sus comités de empresa efectivamente es que la formación reglada tiene que ser efectivamente dentro de tu jornada, por mucho planteamiento que muchas veces sabéis que las empresas por una cuestión de promocionar y poder querer, o sea, te plantean el hacer esa formación pero fuera de tu horario. Bueno, pues siempre al final las personas son las que deciden, pero es verdad que desde nuestro criterio y desde nuestra parte siempre tendremos que decir que tiene que ser la formación reglada desde ahí. En esa formación también es vital y se analiza también toda la parte dentro de las acciones formativas que tiene la empresa. Es fundamental analizar cuántos hombres y mujeres realizan esas acciones formativas y que además dentro de esas acciones formativas hay acciones también de promoción. Es muy curioso que tú ves todas las acciones a lo mejor más básicas, más empoderadas, digamos, o sea, lo que es la parte de más las cuestiones de día a día, pero sí que en cambio no te presentan nunca cuál es la carrera de desarrollo profesional que hay dentro de las empresas. Una de las cuestiones que tenemos que plantear nosotros también para poder eliminar esas brechas entre hombres y mujeres es que haya planes de desarrollo profesional y que se formen dentro de las empresas, efectivamente, con la oportunidad de los hombres y las mujeres, pero con el análisis de ver cuántas mujeres se incorporan a esas formaciones, porque al final, efectivamente, lo que realizamos, lo que se ve es que son los hombres al final los que siguen formándose, se siguen preparando más para ese desarrollo y esa promoción dentro del mundo laboral y que la mujer, efectivamente, al final tiene menos oportunidades. O bien porque efectivamente tiene el tema de cuidados, que es al final quien le representa toda esa parte y esa es la parte que efectivamente tenemos que ver qué medidas podemos incorporar para poder llegar a ello. Dentro de eso también analizamos la parte de la promoción. En la promoción, efectivamente, lo que se analiza es, dentro de toda la categoría profesional y todos los saltos que tienes dentro de una compañía, ¿no? Desde la categoría que entras hasta la categoría que puedes alcanzar o el puesto que puedes alcanzar, cuántos hombres y mujeres están en cada uno de esos puestos y qué diferencia efectivamente existe. Y por eso también es muy importante que no solo nos den los datos cuantitativos, sino la parte de desarrollo, la parte cualitativa. ¿Cuáles son los procesos y programas para promocionar en la compañía?
porque en este caso efectivamente es fundamental. Tenemos que saber si existen esos programas de desarrollo, si les da la misma oportunidad a la hora de promocionar a un hombre o a una mujer. Entonces, toda esa parte es fundamental que la diagnostiquemos, que le solicitemos la mayoría de datos internos, porque todo el dato cuantitativo y que nos lo den en referencia efectivamente en ver esa desigualdad que hay entre hombres y mujeres y ver si alcanzan el 60-40, que es la paridad que tenemos que conseguir, es lo que nos va a ayudar a poder eliminar las brechas dentro de ese ámbito. Por tanto, es fundamental siempre que tengamos presente que tenemos que diagnosticar cualquier parte de toda la parte dentro de una compañía, dentro de todos sus ámbitos que puedan tener y que efectivamente ver qué medidas de acción positiva, objetivas y concretas podemos poner para ello. En la parte luego de condiciones de trabajo es donde estamos trabajando la parte de la auditoría. Hay dos partes, ¿no? Tenemos, se hablaba antes del registro retributivo. Eso es algo que efectivamente antes las empresas no lo entregaban, ahora tienen la obligación de entregarnos un registro retributivo con todas las retribuciones de todas las personas que trabajan en la compañía, de todas las retribuciones que ganan los hombres y mujeres dentro de una empresa. En ese aspecto y desde el cargo, desde toda persona que tenga una relación contractual con la compañía, nos tiene que presentar efectivamente lo que cobran, el registro retributivo. Y por tanto, efectivamente, pues ha sido algo muy alarmante para las empresas, porque antes no tenían la obligación de hacerlo. Y bueno, pues en ese aspecto ahora están enseñándonos todos sus datos, toda la parte de la retribución que se gana dentro de una empresa, desde el que más arriba hasta el puesto de más abajo. Y entonces ahí nos hace ver, pues efectivamente, y diagnosticar la cuestión de la situación que vemos, que los puestos mayores retribuidos son de los hombres frente a las mujeres. Y entonces ahí pues tenemos que incorporar medidas de acción positiva, porque en este caso pues efectivamente los puestos de mayor responsabilidad a día de hoy están totalmente representados por hombres dentro de los mercados, y esa parte tenemos que cambiarla. Hay que meter medidas de acción positiva, pero concretas y objetivas, tan al punto de ver que si a lo mejor lo que se necesita es que contratar dentro del equipo de dirección, porque te lo presentan efectivamente cuántos hombres directivos y cuántas mujeres directivos dentro del equipo, pues el hacer la incorporación en el balance y en el tiempo de los 4 años que tiene la vigencia del plan, el que nos incorporen efectivamente ese dato y el decir, pues tenéis que contratar 2 mujeres o una mujer en este caso por cada año que va pasando de vigencia, pero tenemos que llegar al equilibrio, ¿no? Entonces ahí es donde muchas veces que nos aparece el comentario de claro, pero es que esto entonces, porque hay igual de oportunidades, ¿por qué entonces tengo que contratar a una mujer frente a un hombre? Porque entonces, claro, me va a quitar el puesto al hombre frente a la mujer. Y tenemos esos debates continuamente donde tenemos que rebatirlos, ¿no? Y que al final la situación es la siguiente: o se meten medidas de ese tipo o metemos medidas de acción positiva concretas, porque al final el hombre por el tiempo que lleva en el mercado laboral lleva más tiempo efectivamente de acceso. Hay una cuestión siempre, y lo digo claro, ¿no? A las mujeres nos quitaron, por ser mujeres, derechos, y nos quitaron leyes. Nos quitaron todos los derechos y leyes de poder estar dentro de los mercados laborales, dentro de poder votar, dentro de poder estar en mucha presencia por el hecho de ser mujeres. Las leyes han venido para incorporarnos, y las leyes lo que nos van a dar es el acceso, pero es cierto que los hombres traen ya un recorrido frente a las mujeres con distancia. ¿Eso qué conlleva? Pues que efectivamente o hacemos acciones de este tipo o no tenemos la oportunidad. Los hombres ya vienen con salarios negociados, los hombres es verdad que a la hora de negociar sus salarios tienen mayor seguridad en ese aspecto, y está claro que además tienen mejor seguridad, son mejores negociadores y además arrastran ya por convenios colectivos que también efectivamente, como hemos dicho anteriormente, como toda la parte de cuidados está relacionada con las mujeres, los convenios colectivos que están ocupados por mujeres son de salarios más mínimos. Así que es fundamental, y tenemos que decir que tenemos que trabajar desde la perspectiva de género y ser incisivos en ese aspecto. En la parte de la auditoría, ¿vale? Creo que también va a ser una herramienta que nos va a ayudar además efectivamente muchísimo, ¿no? Una de las cuestiones, porque está la parte retributiva, el registro retributivo que os decía anteriormente, que nos va a dar toda la visión económica de cada uno de los puestos que cobran las personas, pero la auditoría retributiva lo que nos va a dar es una valoración de esos puestos. Es fundamental que sepamos dentro de una compañía, dentro de una empresa, efectivamente la situación de cómo está la descripción de los puestos, ¿no? Las empresas lo que nos hacen siempre es llevarnos a la relación, a la referencia, efectivamente,
de decirnos, en este caso, no, hombre, pues si ya tenemos la valoración de puestos, si es como la de salud laboral. No, no. La cuestión de la valoración de los puestos es otra cosa distinta. Las empresas en su mayoría no tenían descripción de puestos. Dentro de una empresa tienes que describir cada uno de los puestos que tienes, y dentro de esa descripción del puesto, además, poner y valorar cuestiones que a lo mejor no se tienen en cuenta, ¿sabes? Cuestiones muchas veces hasta de aspecto emocional, porque la comunicación, hay cuestiones que no se han valorado. Parece que a lo mejor solo tenemos muy concreto unas acciones o una descripción de los puestos concretas, pero hay otras cuestiones que a lo mejor el ser comunicador, cuestiones de ese tipo, o a lo mejor cuestiones también un poco de otra envergadura, no se tienen presentes, no las damos por hecho, no lo valoramos, y cuestiones que las mujeres a lo mejor tienen también dentro de esos puestos, tenemos una destreza, pues no se ha tenido presente, porque ya lo das por hecho, porque por ser mujer o por ser hombre consideran que a lo mejor ya se da por hecho en ese aspecto. Entonces hay que hacer un análisis desde la perspectiva de género, de tener presente efectivamente, dependiendo de ese puesto, qué descripción hago de él. Y eso nos va a dar una valoración y unos puestos, por lo tanto, lo que va a hacer también en ese aspecto es que efectivamente cuando tengamos a lo mejor una diferencia de salarios, porque yo siempre, uno de los ejemplos que ponía claramente, ¿no?, dentro del hospedaje, las camareras de piso tienen un papel muy importante y muy fundamental dentro de un hotel, ¿no?, en ese aspecto, y parece que como están pues como tapadas en ese aspecto, como son las que limpian, no lo tengo presente, pero no tengo presente que efectivamente son las personas que en un momento determinado, la primera presencia que le da a un hotel, el que encuentres el llegar ahí y el cómo se determina ese puesto y cómo se clasifica, pues efectivamente la va a hacer cambiar. Por lo tanto, esas valoraciones de puesto que van a dar una determinación, donde se van a analizar también los complementos que tienen cada una de las personas, porque se va a analizar el complemento que tengan, aparte de los salarios, el complemento personal que tengan cada uno de ellos. Por ello, nos va a llevar efectivamente a que cuando tengamos el diagnóstico y el análisis de toda esa descripción, nos va a hacer que efectivamente veamos que en este caso, pues por convenio colectivo, porque dentro del convenio del aspecto del hospedaje, dentro de todas las categorías profesionales, por ejemplo, en este caso la camarera de piso sería la persona que está peor retribuida, ¿vale? Porque se consideraba en este caso que su papel era limpiar y que el papel de limpiar está referido y reflejado solo para las mujeres. Así que nos va a hacer, pues efectivamente, todo esto va a ir haciendo que poquito a poco vayamos poniendo esa semilla, que nos queda un largo recorrido, no va a ser algo que podamos alcanzar a corto plazo. Sí que considero que, bueno, pues que hay esa temeridad por los cambios que puedan ver políticos, pero considero que los planes de igualdad han venido y han venido a quedarse, y que se van a quedar, y que por tanto tenemos un papel fundamental, pues tanto, yo digo que esto es un trabajo de todos y de todas, no solo aparte de la parte social, que es nuestra responsabilidad el estar presentes y que se empujen, pero también de las personas que trabajamos dentro de las empresas. Creo que muchas veces vivimos también a veces en muchos aspectos, ¿no?, cotidianos de nuestro día a día, en un dejarnos llevar, ¿no? Yo le llamo la marea de, bueno, ya vendrá alguien, ya lo dirá, y ya lo harán. Creo que en este aspecto nos tenemos que involucrar todas las personas. Creo que cada día el que la sociedad evolucione es una cosa de todos y de todas. No es una responsabilidad únicamente, pues efectivamente, aparte de los políticos que en este caso vienen pues, a ayudarnos y a crecer a través de leyes que nos puedan incrementar, o como esta situación que podamos tener este Real Decreto que nos está ayudando dentro del mundo laboral. Creo que hay una cuestión vital y que tenemos que empezar desde casa, ¿no? Como hablaba anteriormente, todas estas brechas de las que hemos hablado es una cuestión de todos y todas. Las mujeres, porque efectivamente tenemos también que, si queremos seguir y queremos crecer en este futuro que nos viene, ¿no?, de la parte digital, donde muchos puestos se van a eliminar, pues creo que también efectivamente debemos de hacer la reflexión desde nosotras mismas y desde nuestros propios hogares a cuando lleguen nuestros hijos y hijas, tanto los hombres como las mujeres, de decirles y de también empujarles y abrirles la mente a que hay otras cuestiones que puedes estudiar, otros temas que los que te puedes preparar, que no sean únicamente esa parte de cuidados y que no sea solo reflejada en un aspecto para la parte solo de mujeres y que también es de hombres, o que en este caso los hombres trasladen también a sus hijos o hijas que también ellos realizan cuidados y que también ellos se pueden desarrollar en ese aspecto.
Pero sí que es cierto que al final, como os decía, como al final la brecha salarial emana y sale de que efectivamente los salarios peor remunerados son los salarios de los sectores relacionados a los cuidados, tenemos que cambiar eso, tenemos que evolucionar en hacer un cambio de visión, de ir evolucionando en cada parte. Creo que la cuestión, efectivamente, dentro de la parte económica, pues hacer una reflexión de que los puestos de dirección tienen que ser también ocupados por mujeres y que también tenemos que empoderarnos, ¿no? Quizás a lo mejor decíamos que antes esa palabra de mujer empoderadora no es la más, ¿no? Decía Cristina, a mí no me gusta, pero porque creo, mira, ayer en una de las jornadas que estaba, también algo que me gustó mucho, ¿no? Estuve en las jornadas del LGTBI, y una de las personas que contaban todo su desarrollo y todas sus experiencias de las que están viviendo, pues te hablaban de que al final el tema de la autoestima. Y creo que una de las cuestiones que también muchas veces nos han tocado en ese aspecto es la autoestima. Y creo que la autoestima la tenemos que tener presentes. Pero seamos hombres o mujeres, pero sí que es verdad que yo siempre en ese aspecto muchas veces lo he visto. El hombre sí que, o aparentemente nos hace esa muestra de que parece o que como que tiene su autoestima más creída, más realizada, pues creo que en ese aspecto las mujeres también tenemos que empoderarnos y que tenemos que tener nuestra autoestima alta todas las personas para poder crecer. Y que al final pues tenemos que empezar desde casa, es fundamental que desde ahí nazcamos en hogares sanos, donde no haya estereotipos, donde no exista efectivamente el machismo, ni el patriarcado ni el matriarcado, que también lo dejo aquí. Creo que también efectivamente, creo que al final nos tenemos que desarrollar en una sociedad de iguales para el hombre, iguales para la mujer, donde somos dos, donde nos tenemos que acompañar y que efectivamente, pues que en ese aspecto, creo que también dentro de los sistemas educativos hay mucho cambio que realizar. Pero vamos a ir finalizando para dar paso a que pregunten. Pues mi cierre se basaba en eso. Creo que al final, pues bueno, que las herramientas que estamos poniendo en marcha nos están dando efectivamente un crecimiento y un desarrollo, pero que es fundamental que todo ese crecimiento y desarrollo de herramientas, mientras que no tengamos la parte de la sensibilidad de las personas y que trabajemos en nuestros hogares, los hombres y mujeres, podremos y lo vamos a evolucionar y va a ir creciendo, pero que es fundamental, que esto es un mundo de todos y de todas y que lo tenemos que hacer unidos. Bueno, pues muchas gracias. Lo siento, pero el papel de moderadora a veces te hace cortar para controlar un poquito los tiempos. Lo importante es que, bueno, pues que con toda la información que nos has trasladado, que espero que hayan surgido dudas y hayan surgido cuestiones para que puedan preguntar cualquiera de las personas que tenemos asistentes aquí. Pero sí que hay dos cuestiones muy breves que me gustaría hacer mención. Lo que has dicho, que a la hora de la contratación, el que a la mujer le preguntan, afortunadamente cada vez menos, si va a tener o no va a tener hijos, porque para el hombre siempre ha sido un valor en positivo y para la mujer ha sido en negativo, y el trabajo y la tarea que desde el sindicato tenemos que hacer y tenemos que poner en valor. La negociación en estos planes de igualdad, que al final beneficia a todo el mundo y en muchos de los casos es costeándolo el sindicato a pesar de las críticas que desde la sociedad en general estamos recibiendo. La negociación que hacemos es de eficacia generalizada, se beneficia a toda la clase trabajadora, sean afiliadas o afiliados o no lo sean, y creo que eso también pues quiero aprovechar para reivindicar el papel y el coste que para el sindicato, para UGT en este caso, está teniendo estar en estas mesas de negociación. Totalmente. Y sin más, no es mi momento, no es es el vuestro, de que preguntéis, y os animo a, pues bueno, a que vayáis levantando manos para preguntarle a Leticia cualquiera de las cuestiones que ha ido tratando o cualquier cosa que nos haya visto y que seguro que nos puede responder. A ver. ¿Alguien que rompa el fuego? Bueno, es que nos falta Joaquín Plumet.
¿Cómo? Perdón. ¿Qué falta? Joaquín Plumet, que realmente es el que, bueno, pues el que resume en todos los cursos y el que de alguna manera hace la gran pregunta final. Tenéis mucho trabajo por delante, ¿vale? No solo los planes de igualdad, en la propia negociación colectiva, por suerte, en UGT cada vez hay más mujeres que negocian convenios colectivos, no solo planes de igualdad. Sigue habiendo, creo, supongo que vosotras tenéis más datos en esta materia, sigue habiendo más hombres negociadores de convenios colectivos y más mujeres negociando planes de igualdad. Supongo que será así. ¿Creéis que es importante también que se equilibre esos equipos de negociación hombre-mujer, tanto en convenio colectivo como en planes de igualdad? Porque en definitiva yo creo que se está, bueno, que es lo mismo que pasó con las materias de conciliación o con los planes de igualdad, con la ley de igualdad cuando salió, ¿no? Las mujeres, yo entonces estaba llevando cosas de igualdad, ¿vale? Llevaba cosas de igualdad. Pues en ese momento, que era la responsable de Igualdad y Mujer de la Federación, donde está ahora Rosa, quienes explicábamos los planes de igualdad, la Ley Orgánica de Igualdad, éramos mujeres exclusivamente. Todavía sigue habiendo esa diferencia en cuanto a equipos negociadores. Quizás se me ocurre, ¿no?, que puede ser por cómo está representados hombres y mujeres en las propias secciones sindicales, ¿no? Si en una sección sindical es de un ámbito que está masculinizado, pues obviamente va a haber más hombres. Pero bueno, que la reflexión no es mía, que os pido que por favor hagáis esa reflexión de esos equipos de trabajo y negociación. Gracias. Yo la visión que tenemos es la siguiente. Dentro de, efectivamente, del ámbito de la negociación colectiva, nuestros comienzos empezaron con los convenios colectivos y es verdad que han sido escenarios ocupados únicamente y exclusivamente por hombres. El acceso a la mujer dentro del ámbito de la negociación colectiva de los convenios es una cuestión, y a día de hoy todavía sigue siendo una cuestión complicada y que va entrando y poco a poco, y dependiendo del sector y dependiendo de las personas. Yo creo que al final siempre hay una cuestión que tengo presente: las organizaciones, los sitios y las empresas son dirigidas por personas, y dependiendo de las personas que te toque y de la visión que tenga y efectivamente de la cuestión que tiene que entender, y entonces por eso se han tenido que sacar las cuotas. Las cuotas salen porque hay que imponer, y de verdad, o sea, yo me gustaría que efectivamente, como muchas veces me dicen, es que no comparto que haya tenido que salir estas leyes, o que no comparto porque es una obligación. Es una obligación porque si no, no hay manera de entrar en el mercado. O sea, o metemos cuotas o no tenemos acceso. Entonces, porque efectivamente, si lo discordante, lo filosófico y lo maravilloso, como yo decía antes, es que todos entráramos en la sensibilización de que tanto un hombre como una mujer tiene el mismo lugar, la misma posición, el mismo criterio, y que puede hacer la misma labor, y que entonces que hay puesto de igual valor él o yo. Pero en este caso, como no es así, pues efectivamente por eso se han metido las cuotas. ¿Qué sucede? Que efectivamente salen los planes de igualdad, y en la igualdad, cuando salen los planes, la reivindicación pasa de poder llegar a unas cuotas paritarias del 60-40, donde que entonces lo que se tiene que hacer es un acceso a la mujer. Por lo tanto, creo que ya han tenido suficiente tiempo ellos liderando los convenios colectivos como para que nos quiten a nosotras el estar presentes, ¿sabes? Entonces, a día de hoy, efectivamente, que el papel lo cogimos y lo hemos liderado, lo estamos liderando las mujeres. Estamos encantadas de que los hombres, pero sí que hay una cuestión clara, y creo que en ese aspecto, es decir, para poder estar presente en algo, te tienes que formar y preparar en eso. Entonces, nosotras como mujeres nos preparamos y nos formamos para estar en los convenios de la negociación colectiva, igualmente que lo hace él, pero en cambio el hombre parece que el formarse en perspectiva de género o formarse en los planes de igualdad es que eso es de mujeres. Entonces, la primera reflexión pasa por ellos mismos, porque efectivamente una de las cosas, hace poco hicimos una jornada nosotras donde lo que quisimos poner encima de la mesa era la negociación desde la perspectiva de género. Y la invitación pasó porque efectivamente estuvieron las 3 mujeres de las secretarías de acción sindical y las 3 compañeras de las secretarías de igualdad, ¿vale?, en ese aspecto, pero la invitación pasó para que vinieran los compañeros del sector. Bueno, pues efectivamente allí no apareció ningún compañero.
o sea, es la esencia clara de que efectivamente que nosotras, encantadas de que los hombres participen en la negociación colectiva de los planes de igualdad, pero que hay que formarse en perspectiva de género, porque cuando te sientas, lo que te vas a encontrar tienes que tener conocimiento de ello. Y en cuanto a las mesas de negociación colectiva, nosotras, vamos, creo que aquí las mujeres presentes en ese aspecto que venimos del aspecto, yo no he tenido ningún inconveniente en formarme y en prepararme para estar en las mesas de los convenios. Otra cosa ya es que me dejen estar. Yo, si quieres que te comente del ámbito de los servicios públicos, como me mencionabas, pues la verdad es que yo os comento, o sea, a mí me alegra y me alegró, y lo dije así el día que la jornada que se hizo de igualdad y política sindical, que afortunadamente las 3 personas representantes de las federaciones en política sindical fuimos mujeres, porque tradicionalmente en el sindicato eran, sabéis los cargos que hay, secretario general, de administración, de organización y política sindical, se supone que son las 4 secretarías que han tenido más peso en la organización, y afortunadamente en Madrid éramos o somos 3 mujeres las que estamos en esa responsabilidad, ¿no? Yo me alegro porque no es lo que se venía haciendo en años anteriores. En el ámbito de los servicios públicos, yo te digo, nosotros en la negociación de los planes de igualdad, en mi secretaría, soy yo la única mujer, la responsable de la secretaría soy yo, y tengo a 2 hombres negociando planes de igualdad. Son los que están o bien negociando ellos o bien asesorando a las compañeras o compañeros de los sectores donde tenemos que ir. Y en el ámbito de la administración pública, pues en la mesa general soy yo la que lleva el peso de la negociación de la mesa general, con lo cual pues me siento orgullosa de la parte que los años que llevo haciéndolo, porque creo que es importante ponerlo también en valor, ¿no? Que en ese sentido, pues bueno, las mujeres estemos en esos puestos que efectivamente en la mesa al final es el centro de la mesa. Creo que en su momento fue Isabel, ahora que la que comentó, la secretaria de Política Sindical, también federal, de Servicios Públicos, que efectivamente esos puestos del centro de la mesa al final en la foto sale lo que sale, y hay que poner en valor todas estas modificaciones. Pues en UGT Madrid tenemos una secretaria de Política Sindical y en las 3 federaciones de Madrid también somos 3 mujeres. Yo creo que eso es un avance que no hay que dejar en la medida de lo posible que se pierda, y que tiene que, pues desde luego, ser uno de los logros que tenemos que reivindicarnos. Totalmente. Dentro del papel y del trabajo que hemos hecho dentro del sindicato. Totalmente, yo creo que además, y así es, o sea, nuestra organización es una organización feminista, pero no quiere decir feminista por solo mujeres, o sea, es una organización de hombres y mujeres, y queremos hombres feministas, que eso es lo que queremos, o sea, y que queremos que la sociedad esté llena y repleta de hombres feministas, que al final un hombre feminista considera y tiene claro que la mujer como el hombre es igual. Y eso es lo único que va a hacer avanzar, porque efectivamente así cuando un hombre tenga esa sensibilización y lleve y coordine, o sea el CEO de una empresa, porque efectivamente los CEOs en su mayoría son hombres, pues tendrá claro que tendrá que tener su equipo de dirección también con cuota de mujeres, ¿no? Entonces, pues ahí os pido que todos los hombres aquí presentes hoy seáis hombres feministas. ¿Alguna intervención os animáis? Sí, yo no sé si se me oye. Sí, lo que pasa es que no veo quién está hablando ahora mismo. Pues mira la pantalla. Sí, Joaquín. Joaquín, se te escucha. Bien. Bueno, un placer que intervengas en esta ponencia. Sabes que sabéis que es mutuo, y mañana espero estar con vosotros y poder saludaros, depende de lo que diga el test COVID esta tarde. Bueno, yo lo único que quería comentar es que el problema que se ha planteado, la cuestión que se ha planteado hoy, que es básicamente una cuestión de igualdad, aunque luego de algún matiz, ha sido el leitmotiv de todos y cada uno de los cursos que la Unión General de Trabajadores de Madrid ha hecho desde el año 2006, con una cuestión directa. Ya en el título recuerdo el segundo de los cursos, que era la mujer ante la ciencia. La mujer es una gran olvidada en el ámbito académico. Como siempre ha habido un matiz en relación con la cuestión del empoderamiento.
Yo lo que sí quisiera indicar es que las cuestiones de cuota femenina, lo deseable es que algún día desaparezca. Es decir, pero en este momento no hay manera, no deben desaparecer. Mirad, venimos de más de 40 años de un desprecio absoluto a la labor de la mujer en el ámbito profesional. Pero un desprecio completo. Es decir, la mujer vale para lo que vale y punto, ¿no? Entonces, de momento, no hay más remedio que seguir apostando por las cuotas. No hay más solución. Quizá llegue algún día, yo creo que en alguna, quizá en una, en dos generaciones no lleguen a verlo, pero llegará un momento en que estas cuotas desaparezcan. Es decir, que solamente sea la meritocracia lo que lleve a hombres o a mujeres, da igual, a los puestos directivos de las empresas y de los organismos públicos. Eso por una parte. Por otra parte, yo quisiera, no intervine después de la intervención de Cristina, no intervine porque estaba muy presionado por el tiempo, el desarrollo de la mañana, pero Cristina, en mi opinión, metió en el mismo saco dos cosas. Una cosa es la intervención salvaje del vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Esa intervención fue, en mi opinión, no puedo garantizarlo, pero fue delictiva. No sé si sería, digamos, perseguible bajo el punto de vista de un delito de odio. Eso es una cosa. Esas salvajadas son perseguibles por la ley. Pero la otra es la consideración de la mujer profesionalmente en igualdad a los hombres. Eso es mucho más sutil. Y en eso tenemos que estar. En eso hay que presionar. Es curioso, ya os he comentado en diferentes cursos, en diferentes momentos, que en este momento el 68% de los universitarios en muy diferentes ámbitos de la ciencia son mujeres. Los cargos directivos, hablamos de rectoras, directoras, etcétera, no llegan al 19-20%. Eso hay que hacerlo desaparecer. Y simplemente dejar este comentario y insistir en que desde el sindicato y desde donde se pueda hay que llegar al momento en el cual no hay cuotas, los hombres y las mujeres hacen lo mismo, valen para lo mismo, tienen las iguales capacidades intelectuales, eso lo dice la genética, y por tanto a ese sentido, a ese punto final de igualdad, es decir, que no se hable de igualdad, es en mi opinión al que hay que llegar. Mientras no se pase esto, y tardará en pasar, tenemos un pasado bastante duro, muchos de nosotros, habrá que seguir peleando por ello. Nada más. Pues muchas gracias, Joaquín, por tu intervención. Creo que Carmen había levantado la mano y si eso yo creo que con esta palabra cerramos esta ponencia. Buenas, gracias por la intervención. Yo reivindico las cuotas, porque gracias a las cuotas nos han empezado a ver. Si no hubiera sido por las cuotas, seguíamos estando ahí detrás. Con lo cual yo reivindico las cuotas y efectivamente el día menos pensado no es necesario. Pero mientras tanto yo las reivindico y las reivindico en alto porque si no, no nos hubieran visto. Ahora ya, además de vernos, nos valoran, porque al principio recuerdo que éramos floreros, que quedábamos monas nada más. Ahora ya además buscan mujeres con nivel. Entonces, con lo cual, a mí me parece que nosotros hemos avanzado mucho y debemos de seguir con la cuota, porque en el momento que dejes la cuota, incluso por experiencia personal, ¿no?
O sea, tú te fijas más en tus compañeras, en tal, tú ves más en tus iguales a la hora de traértelos a un trabajo común, que tal. Entonces nos pasa con los hombres y con las mujeres. Las mujeres, si estás en sitios muy feminizados, tú al final tiras más de las compañeras que de los compañeros, con lo cual yo creo que tiene que seguir existiendo. Segundo, en la negociación colectiva siempre era de oficio pedir muchas cosas, y las primeras que se iban cayendo para mantener eran las relacionadas con todo lo que tenía que ver con la igualdad. Ahora ya, a través de los planes de igualdad, va mejorando. Pero me preocupa, porque la verdad es que yo últimamente no hago negociación colectiva y no sé muy bien, de cara a los planes de igualdad, en las empresas que no tienen representación sindical. Digo porque de vez en cuando me llegan a la comarca fax o diciéndome, le llamamos para que vengan ustedes a negociar el plan de igualdad. No tienen ni idea de quién está llamando, ni dónde, ni tal. Entonces, ¿es obligatorio que además tengan que negociar, o simplemente esa comunicación que nos llega? No, ¿verdad? Pues es obligatorio. Es la parte que quería que me aclararais bien. La obligación pasa porque todas las empresas que tengan más de 50 trabajadores y trabajadoras tienen que tener plan de igualdad, y ese plan de igualdad tiene que ser negociado con la representación y tiene que haber acuerdo, o sea, es decir, bueno, o no acuerdo y se suscribirá por no acordado, pero sí que es cierto que en ese aspecto, y lo que decíamos es, si hay representación, bien, ¿vale? O sea, lo hace con la representación. Si no hay representación, se tienen que poner en contacto con los sindicatos más representativos, comisiones y UGT, para dar traslado de participar en la negociación. Lo digo porque en algún momento alguna empresa ha intentado, no, yo os lo he comunicado, y como os lo he comunicado, pero no habéis venido, nosotros hemos seguido. Entonces, es obligatorio, esa es la parte que quiero que... Al menos una de las dos organizaciones en ese aspecto tiene que estar presente, o bueno, los sindicatos más representativos del sector, también te digo, porque dependiendo también a lo mejor de qué comunidad le sea, o el convenio colectivo que tengan, ¿no? También va en esa referencia. Pero al menos tiene que ir firmado por una de las representaciones. O sea, no puedes, no se lo van a recoger. Cuando quieran ir al RESCON a registrarlo, lo primero que van a analizar es el acta de constitución, y en el momento que vean que el acta de constitución está, porque hay empresas que han cogido y han dicho a tres, oye, ven, siéntate que vamos a hacer esto. Vale, pues eso no está permitido porque, claro, la cuestión es que se haga un diagnóstico bien realizado, que sea diagnosticado y analizado efectivamente por ese aspecto por personas como la representación de los sindicatos. Te comenta Cristina en relación a esto. Que tiene la potestad de negociar trabajadores y trabajadoras, o sea, representantes legales de la empresa, sindicatos que estén. Unas veces estaremos nosotros, otros sindicatos. Esa es la unidad negociadora inicial. Nosotros, como UGT, nosotras, podemos asistir como asesoras de la representación legal. 2, no hay representación legal, se tienen que poner en contacto con los sindicatos más representativos del sector al que pertenezca la empresa. Leticia lo estaba diciendo. En algunos casos seremos nosotros, comisiones y UGT, en otros casos puede que haya, como vosotros sabéis, bueno, en el País Vasco, en Euskadi, el ALA y Navarra, Euskadi y la LAB, la CIGA, pero hay otros sectores donde hay más representativos, y en la administración pública ni cuento porque hay 50, hay un montón de sindicatos. Pero quiero hacer una reflexión importante. Sé que no tenemos medios, sé que estamos desbordadas, sé que esto nos ha llegado así como un aluvión de la leche. Pero dos cosas. Uno, ¿habéis visto el dato que solo el 0,73% de las empresas de este país tienen la obligación de tener un plan de igualdad? Pues imaginaros lo que tenemos que hacer en los convenios colectivos, que es donde tenemos que empezar a introducir todo lo que nos gustaría que estuviera en un plan en el convenio. Porque tú en un convenio colectivo, hablando de la formación, como Leticia hablaba en su intervención, puedes poner que la formación obligatoriamente se dé dentro de la jornada de trabajo. Y sería una de las medidas que quizá, depende del diagnóstico, introduciríamos en un plan de igualdad, por ejemplo. Pues claro, es el trabajo que tenemos que hacer en la negociación colectiva, porque solo el 0,7 tienen la obligación. El resto de millones de trabajadores y trabajadoras se rige
por los convenios colectivos. Y con esto termino muy rápido. Quiero hacer la reflexión de: nadie en el sindicato se cuestiona si somos representativos o no para negociar ningún convenio colectivo. Nadie. Nadie se lo cuestiona. Nadie. Nadie se cuestiona si tiene que negociar o no. Vamos y negociamos. ¿Por qué nos tenemos que cuestionar si vamos o no a negociar un plan? Pues negociación colectiva. Y aquí vamos otra vez, no lo dice la UGT, lo ha dicho el Tribunal Supremo, que es negociación colectiva. Por lo tanto, esto es para el sindicato, para nosotros, para los compañeros y compañeras. Negociar un plan de igualdad es negociación colectiva. Nunca en el sindicato nos hemos cuestionado qué negociamos. Nunca hemos negociado. Que necesitamos medios, que vamos a intentar por todos los medios que haya medios, que vamos a intentar que todo esto vaya. Y tranquilidad, cabeza. Es una ley muy, muy nueva y muy, muy compleja. Tranquilidad. Y negociación colectiva. Deber de negociar de buena fe. Y hay sentencias que han tirado para atrás, convenios, plan de igualdad. Deber de negociar de buena fe. Si no, no hay negociación. Es que, según comentaba Cristina, los empresarios denunciaron el que tuviésemos que estar negociando los sindicatos representativos del sector cuando no había RLT. Y lo importante es que nos dieron la razón. Reconocieron la importancia del papel sindical de tener que estar presentes. O sea que, pero es cierto, lo ha dicho Cristina y lo ha dicho Leticia, el problema es que estamos desbordadas, digo desbordadas porque mayormente somos mujeres, pero estamos desbordadas, está la organización desbordada en la negociación de los planes de igualdad porque tenemos una ley, un desarrollo, unos decretos, unos reales decretos para recoger el derecho a la negociación, pero no tenemos recursos a la hora de poder disponer o bien de dinero o bien de personas. La figura de la delegada de igualdad, por ejemplo, igual que existen los delegados de prevención, pues debería, en ese caso, existir, que ahí, quieras o no, podemos tener una dispensa sindical del horario que sea, ya veremos a ver hasta dónde conseguimos, para que puedan tener ese tiempo necesario para dedicarle al trabajo de la negociación de los planes de igualdad. Entonces, pues es una de las cosas que como sindicato pues venimos reivindicando. Y yo, hablando de mi libro, yo he visto a Cristina, he visto a Leticia, he visto a Pepe. Cuando he tenido ocasión digo, es que me voy a plantar y no voy a negociar ningún plan de igualdad más si no tengo recursos. Porque es verdad que en la responsabilidad lo estamos atendiendo, pero esto nos supone que la carga y el estrés que estamos soportando, hasta que no se vive, no se sabe. Así es, por eso lo que tienen que hacer es formarse absolutamente todas las personas trabajadoras y todos los delegados y delegadas, porque es que además una de las cuestiones también que es fundamental en las mesas, yo siempre lo digo, ¿no? Es decir, quien conoce mejor las empresas es el propio delegado y delegada de los centros. Entonces, es decir, que la asesora o el asesor vamos y asistimos efectivamente en esas cuestiones que a lo mejor crean un momento de debate o de tensión con la parte de la empresa a la hora de negociar esa medida. Pero el conocedor absoluto de todo lo que sucede ahí sois vosotros, o en este caso, pues eso, las personas que trabajan dentro de las empresas y por tanto, pues sí que igual que nos formamos en prevención de riesgos, igual que nos formamos y nos preparamos en acción sindical o en cuestiones de ese tipo, por favor, en el aspecto de los planes de igualdad y en la parte de igualdad y en la parte de género hay que tenerla porque además efectivamente es transversal en la negociación colectiva, es fundamental para los planes, pero es fundamental para nuestros convenios colectivos. Los convenios colectivos están muy retrógrados, es un rollo y un tostón leerte a veces el texto de un convenio colectivo. Por favor, vamos a darle otro punto de vista, que por ejemplo los planes de igualdad tienen otra perspectiva y cuando tú coges eso tiene otro atrayente de lectura totalmente, porque además me encanta cómo a las empresas les gusta ponerse de pronto ahí el simbolito de honor de que son las empresas con más igualdad, con más perspectiva de género y bueno, con la igualdad para todo, con la diversidad y demás. Bueno, pues hagamos un poco que al final en vez de un lastre que sea una oportunidad y un crecimiento de futuro, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias, Leticia.
Y un placer estar aquí. Tengo que reconocer que al principio me decía, uy, es mi primera ponencia así, digo, estaba un poco nerviosa. Llevo una pero semana de estupendo. estreno que vamos, o sea, es verdad que bueno, pues ves, al final hay que ser valiente y hay que lanzarse, ¿no? Es verdad que para mí está siendo unos momentos, pues en ese aspecto sí que las mesas de negociación me he visto siempre ya como muy tranquila y muy desarrollada, pero en este aspecto ahora mismo, cubriendo esta nueva etapa laboral, pues estoy en un aspecto más público, más presente, de tener que preparar pues eso, ponencias, o ayer de repente que me tuve que ir y salir con los medios, ¿no? para la situación que tenemos de subidas de salario o conflicto. Y bueno, pues son situaciones que te pone la vida y que hay que cogerlas, que ya que mi organización me ha brindado y me ha dado la mano para poder tener ese puesto y efectivamente llevar 2 secretarías, la de Igualdad y la de Acción Sindical, la vida son trenes que pasan, hay que cogerlos y hay que ser valientes ya por ellos, seamos hombres o mujeres.